El Ártico, un lienzo blanco implacable, guarda secretos bajo su manto helado. Y uno de los más escalofriantes es la historia de la expedición perdida de Sir John Franklin. ¿Qué le sucedió a estos hombres que se adentraron en lo desconocido con la promesa de gloria y encontraron solo silencio y muerte? Hoy, en nuestra inmersión, desvelaremos las pistas que como témpanos a la deriva nos acercan a la verdad. Una verdad que se ha ido revelando a pedazos a lo largo de décadas gracias a los esfuerzos de exploradores, investigadores y a los susurros del propio Ártico. Exacto, porque esta no es solo una historia de mapas y barcos, sino de cómo a veces incluso la mejor tecnología y la planificación más meticulosa no son suficientes para vencer a la naturaleza. Tenemos bitácoras, mapas, relatos de la época, incluso información de investigaciones modernas. Un verdadero rompecabezas histórico que vamos a intentar reconstruir. Un rompecabezas cuyas piezas nos llevan a 1845, cuando Sir John Franklin, un experimentado explorador británico, se embarcó en una misión épica a cartografiar el paso del noroeste, esa ruta marítima a través del Ártico que prometía conectar el Atlántico con el Pacífico. Una ruta que obsesionaba a los navegantes de la época, llena de promesas comerciales y de gloria para quien la conquistara. Para esta misión, Franklin contaba con 2 navíos que representaban la vanguardia tecnológica, el HMS Terror y la HMS Erebus. No eran simples barcos, eran auténticas fortalezas flotantes diseñadas para desafiar al hielo. Tenían motores de vapor, calefacción interna, proas reforzadas hasta hélices retráctiles, algo revolucionario para la época. Además llevaban provisiones para 3 años, carne seca pemmican, una mezcla de grasa animal y frutos secos muy energética, miles de latas de conserva. Franklin quería estar preparado para cualquier eventualidad. La expedición partió con 129 hombres, llena de optimismo y con la bendición del almirantazgo. Fueron avistados por última vez en la bahía de Baffin en julio de 1845. Y luego el silencio. Un silencio sepulcral que se extendió durante años alimentando especulaciones y angustias. Y aquí entra en escena una figura clave, Lady Jane Franklin, esposa de John, que se negó a aceptar la desaparición de su marido. Su determinación e insistencia fueron cruciales para que la búsqueda no se abandonara. Lady Franklin presionó al almirantazgo, financió expediciones, se convirtió en una fuerza imparable, decidida a arrancar al Ártico el secreto de su marido. Y poco a poco el hielo comenzó a ceder, revelando las primeras pistas como un susurro desde el pasado. En 1850, en la isla Bikoji, se encontraron 3 tumbas de miembros de la tripulación y un campamento de invierno. Las tumbas pertenecían a 3 jóvenes marineros, John Torrington, John Hartnell y William Brain. Sus cuerpos, perfectamente conservados por el frío, mostraban signos de tuberculosis y neumonía. Un indicio de que las cosas no habían ido bien desde el principio. Pero, ¿dónde estaba el resto de la tripulación? ¿Y qué había pasado con Franklin? La incertidumbre se hacía cada vez más insoportable. Hasta que un explorador escocés, John Ray, familiarizado con el Ártico y con las costumbres de los Inuit, aportó una pieza escalofriante al rompecabezas. Ray había escuchado historias de los Inuit sobre un grupo de hombres blancos que habían muerto de hambre cerca del río Back. Y lo más perturbador, había evidencias de canibalismo. Un dato que conmocionó a la sociedad victoriana y que la Royal Navy se resistía a creer. Ray incluso presentó objetos que los Inuit habían encontrado entre ellos cubiertos de plata que pertenecían a la expedición. Imagina el horror de la sociedad de la época al enfrentarse a una realidad tan brutal. El canibalismo era un tabú, algo que no encajaba con la imagen heroica que se tenía de los exploradores. Pero el Ártico implacable no entiende de tabúes. La historia de Ray fue recibida con escepticismo por la Royal Navy e incluso Lady Franklin se negó a creerlo. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Mientras tanto, en otro rincón del Ártico, otra pista esperaba ser descubierta: la nota de Victory Point. Una nota que cambiaría para siempre el curso de la investigación. Pero esa historia la dejamos para la segunda parte de nuestra inmersión. Retomamos nuestra inmersión en el misterio de la expedición perdida de Franklin. Habíamos dejado la historia con la sombra del canibalismo, un dato escalofriante que la sociedad victoriana se resistía a aceptar. Pero el Ártico, como un guardián celoso de sus secretos, iba a revelar la verdad a su manera. Y esa verdad se encontraba en la isla del rey Guillermo, esperando pacientemente bajo un mojón de piedras. En 1857, Lady Franklin, incansable en su búsqueda, financió una nueva expedición al mando del capitán Francis Leopold McClintock. A diferencia de las anteriores, McClintock no solo buscaba supervivientes, sino cualquier rastro que pudiera explicar qué había sucedido. Y vaya si encontraron rastros. En 1859, en un lugar que luego se llamaría Victory Point, uno de los equipos de McClintock hizo un descubrimiento crucial, un mensaje desesperado congelado en el tiempo que había permanecido oculto durante más de una década. Un cilindro de cobre escondido bajo un montón de piedras contenía una nota que se convertiría en una pieza clave para desentrañar el misterio: la nota de Victory Point. La nota, escrita en un formulario impreso del almirantazgo, tenía 2 partes, una escrita en 1847 y otra añadida en 1848. En la primera parte la noticia era alentadora: los barcos habían invernado en la isla Vichy sin mayores problemas.
Pero la segunda parte escrita un año después revelaba una historia totalmente distinta. Los barcos, el Terror y el Erebus habían quedado atrapados en el hielo y habían sido abandonados en abril de 1848. Sir John Franklin había muerto en junio de 1847 y los 105 supervivientes liderados por el capitán Francis Crozier se dirigían a pie hacia el sur en un intento desesperado por alcanzar la civilización. Imagina la escena, un grupo de hombres debilitados por el hambre y el frío abandonando sus barcos, su último refugio, para adentrarse en un territorio hostil con la esperanza de encontrar ayuda. La nota es concisa, casi telegráfica, pero entre líneas se puede leer la desesperación, el agotamiento, la lucha contra un enemigo invisible e implacable del Ártico. La expedición de McClintock no solo encontró la nota, también hallaron restos de campamentos esqueletos dispersos por la isla e incluso un bote salvavidas con 2 cuerpos en su interior. Y junto a los cuerpos en el bote objetos que no tenían sentido para una marcha por la supervivencia libros, un juego de té, un rollo de cortinas. ¿Por qué cargar con esas cosas en una situación tan extrema? Es como si la lógica y el sentido común se hubieran desvanecido en medio de la asolación. Algunos historiadores creen que es un indicio de la confusión mental que el frío, el hambre y posiblemente la intoxicación por plomo estaban causando en los hombres. Exacto, la intoxicación por plomo es una teoría que surgió años después al analizar los restos de los hombres de Franklin. Se cree que las latas de conserva que llevaban mal selladas podrían haber contaminado la comida con plomo, provocando envenenamiento gradual. Una ironía terrible, la comida que debía asegurar su supervivencia, la tecnología que representaba lo último en innovación, se convirtieron en un enemigo silencioso, minando su salud desde dentro. Los hallazgos de McClintock, aunque trágicos, arrojaron algo de luz sobre el destino de la expedición. La nota y los restos confirmaron las historias de los Inuit que habían sido ignoradas o descartadas por la Royal Navy. Es decir, si hubieran prestado atención a los conocimientos de los Inuit desde el principio, tal vez la historia hubiera sido diferente. Pero la arrogancia, el eurocentrismo a veces nos ciegan a la sabiduría de otras culturas. Cierto, es una lección que la humanidad ha tenido que aprender una y otra vez. Pero volviendo a la expedición, a pesar de los hallazgos de McClintock, el destino final de la mayoría de los hombres de Franklin seguía siendo un misterio. ¿Habrían logrado algunos sobrevivir? ¿Dónde estaban sus cuerpos? El Ártico se aferraba a sus secretos. Pero como veremos en la tercera parte de nuestra inmersión, la tecnología moderna, como un explorador incansable, se ha sumado a la búsqueda de respuestas, revelando nuevos datos fascinantes que nos acercan aún más a la verdad. Y retomamos la inversión en el misterio de Franklin. Decíamos que la tecnología moderna ha sido clave para ir completando este puzzle ártico. Sí, porque imagínate, durante años la ubicación del Terror y el Erebus fue una incógnita. Total, se especulaba con que se habían hundido en aguas profundas y que estaban perdidos para siempre bajo el hielo. Pero claro, con la tecnología sonar se revolucionó la búsqueda. Es que es como tener un ojo que ve a través del agua y el hielo. Exacto. Y gracias a eso, en 2014, después de mucho buscar, encontraron los restos del Erebus en el fondo del mar, cerca de la isla del Rey Guillermo. Increíble. Sí. Y 2 años después, en 2016, el Terror apareció en la Bahía de Terror. Y en un estado de conservación bastante bueno. O sea que después de más de 150 años bajo el agua, estos barcos vuelven a la superficie para contarnos su historia. Claro. Y además, fíjate lo que decíamos antes de la importancia de los Inuit. Su conocimiento del Ártico era fundamental. Resulta que la ubicación de los barcos coincide con lo que los Inuit habían contado. Es que a veces nos creemos que con la tecnología lo podemos controlar todo. Y se nos olvida que el conocimiento de la naturaleza de quienes viven en ella es imprescindible. Totalmente. Y estos hallazgos nos han dado mucha más información para reconstruir cómo fueron esos últimos días de la expedición. Claro, porque se pueden analizar los restos humanos con técnicas más modernas, ¿no? Sí. Y se ha confirmado la intoxicación por plomo y también que sufrieron de escorbuto y otras enfermedades. Es que no me quiero ni imaginar lo que tuvieron que pasar. Esos hombres en medio del hielo pasando hambre, frío, enfermedades. La verdad es que no. Pero por lo que se ha visto, no se rindieron sin más. Hay pruebas de que intentaron reparar los barcos, también cazaban para tener comida. Y bueno, al final esa marcha hacia el sur como último intento desesperado. Una marcha ciegas hacia un destino fatal. Sí, la expedición de Franklin es una tragedia terrible, pero también nos enseña mucho sobre la resistencia humana, el coraje de enfrentarse a lo desconocido aunque todo esté en tu contra. Una historia fascinante, sin duda. Y que nos recuerda que por mucha tecnología que tengamos, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Y que debemos ser humildes y aprender de quienes conocen el terreno mejor que nosotros. Desde luego. La historia de Franklin nos deja muchas lecciones, y aunque ya sabemos bastante sobre lo que pasó, el Ártico seguro que esconde más secretos. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que el hielo, la tecnología y el conocimiento de quienes escuchan al Ártico nos pueden ayudar a desvelarlos. Pues con esa imagen tan evocadora, nos despedimos por hoy.
Esperamos que te haya gustado esta inmersión en la historia de Franklin. Y que te animes a seguir explorando los misterios del pasado. Hasta la próxima.